Bien, vamos a continuar entonces con lo que nosotros habíamos anunciado, María Jesús. Tenemos dos invitados quienes nos van a referir en realidad esto que tiene que ver con lo que se ha aprobado, el proyecto de ley en el Congreso de la República, la famosa ley del negacionismo. Se encuentra con nosotros Marisol Perestello, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y el vicepresidente también de la Comisión, el congresista Heriberto Benítez. Bienvenidos a TV Perú Noticias. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, estábamos hablando, Julio, un poco antes de esa entrevista. Hay cierta confusión respecto de lo que se ha aprobado esta semana en el Congreso de la República. Sin embargo, el tema es bastante esperado, demandas por aquí y por allá para que la ley, digamos, encaje dentro de esta legislatura antes que finalice ya ahorita. Finalmente, cuéntenos, ¿en qué estamos en este proceso de la ley del negacionismo en relación a la aprobación del proyecto esta semana? El Ejecutivo envió un proyecto que tenía cuatro supuestos, 4 verbos rectores en derecho penal. Uno era negar, pero otros eran minimizar y otros eran ensalzar. ¿Cuál era? El que niega, justifica, minimice. Nosotros hemos presentado un texto sustitutorio, distinto al del Ejecutivo en la forma, pero que lo que recogía era la preocupación del Ejecutivo de que cada vez el terrorismo usa más la negación de los actos, por ejemplo, perpetrados por Abimael Guzmán, para adoctrinar a personas. Entonces, se ha presentado un texto sustitutorio que, recogiendo ese espíritu, procura mejorar la forma, ajustarla a las exigencias del derecho constitucional y de los derechos humanos. Todavía perfectible, porque se ha aprobado en la Comisión de Constitución y Derechos Humanos, que realizó una sesión conjunta en ambas comisiones. Se aprobó por mayoría, el voto en contra fue acá de mi colega Heriberto, pero evidentemente esto es el paso que abre la puerta para que el tema se discuta en el Pleno, y será el Pleno el que decida cuál va a ser el tipo final. Yo espero que se recoja, por supuesto, el mismo espíritu, pero siempre se pueden ajustar las precisiones. Por eso es interesante que se continúe este debate para ver por dónde van las preocupaciones. Algunas son legítimas, otras no. Yo he revisado toda la crítica, muchos de ellos todavía se han quedado criticando el proyecto anterior, criticando el tema de justificar o el tema de minimizar, que ya no está comprendido, ahora solo es negar. En otros casos se critica que no está claro, que la prensa no está incluida en ese trabajo de información, lo que tampoco es verdad, porque el artículo 20 del Código Penal expresamente los exime de responsabilidad por ejercicio de su profesión u oficio. Entonces hay que ir aclarando el concepto y además recogiendo la preocupación de la academia y de los expertos para hacer un texto final mejor. Y también, digamos, de la prensa, porque no podemos olvidar congresistas, el señor Benítez, un poco también para conocer su punto de vista, que se habló de alguna amenaza contra la libertad de prensa, en fin, en este contexto. ¿Qué tendrían que decir? Bueno, sí, yo voté en contra del proyecto de ley, primero porque considero que el negacionismo nace básicamente para los crímenes de lesa humanidad. Y en este proyecto no se toma en cuenta esa parte de las violaciones a los derechos humanos que pueden cometer el Estado o los grupos paramilitares. Mañana más tarde alguien niega el crimen de la Cantuta, el crimen de Barrios Altos, lo desaparecido del Santa, y no pasa nada. Ellos sí dicen, no, yo no maté, esto fue una labor que se hizo aislada y no fue nada, están bien muertos, fueron terroristas, y se acabó. Y sin embargo, cuando alguien habla de la otra parte subversiva que todos repudiamos, ahí sí, no, este critica, este habla, se va preso. Entonces no hay una igualdad de proporción respecto a si se quisiera aprobar o no una ley de nacionalismo. En segundo lugar, tenía unas observaciones técnico-académicas, digamos. Entonces, yo, por ejemplo, me preocupa sobre todo por la desconfianza histórica que hay en el Poder Judicial de hoy. Todos los días vemos la cantidad de barbaridades que dicen nuestros jueces, los prevaricatos que cometen, los abusos y atropellos. Entonces, darles una norma no tan bien definida puede ser un peligro para cualquier ciudadano. En la norma se dice, por ejemplo, el que niegue un delito de terrorismo cometido conforme al decreto legislativo 046 y al Código Penal de 1924 y otra ley más, no recuerdo el número. Esas 3 normas ya fueron derogadas. Si bien es cierto, algunos de los hechos terroristas se cometieron en el año 80, Lucanamarca, por ejemplo, cuando estaba vigente el Código Penal de 1924, pero si el negacionismo se comete hoy, no me pueden decir que por criticar una ley derogada puede ser sometido a un proceso. Y conociendo a nuestros jueces, a todito lo van a procesar y les pueden dar mandato de detención. Entonces ahí hay un peligro latente. En realidad, para terminar la idea, y en ese caso, yo lo que haría, si apruebo esa norma, es convertir al juez, como ya lo ha dicho el propio Poder Judicial, en un historiador.
porque tú vas a negar un hecho que ocurrió en el 80, el juez va a tener que ponerse a buscar la historia para ver si tu negación coincide con los hechos o no, y evaluar lo que ocurrió en esa época para dictar un fallo. Entonces, ahí hay un riesgo, una amenaza, y eso colisiona con la libertad de expresión, ¿no? Entonces esa es la preocupación que hay. Su oposición no tiene que ver un poco a esta modificación de la propuesta que hizo llegar el Ejecutivo, sino que usted ve que adolece de una serie de debilidades. ¿Qué nos comenta Marisol al respecto? Sobre los puntos señalados por Heriberto, que además nos permiten ir focalizando el debate y aclarando dudas. Yo estoy completamente de acuerdo con él si es que el fondo fuera, o la finalidad de esta norma fuera garantizar la verdad histórica. No es la finalidad. Y con esto respondo dos de sus preocupaciones. Primero, la labor del juez como juez de la historia. Y segundo, esto de negar hechos cometidos por agentes del Estado que han sido establecidos ya como violaciones a los derechos humanos, tanto en el Perú como en la Corte Interamericana, y que han terminado reabriendo procesos acá. Por ejemplo, el caso de Barrios Altos. O sea, yo soy la primera en condenar esos hechos. Pero esta norma no está destinada a sancionar que se deforme la historia, porque eso sería una barbaridad. Sería como pretender que por ley se reescriba. ¿No es clara en el sentido de contener a crímenes de lesa humanidad? No, pero es que ese no es el objetivo, Julio. En España pasó lo mismo. Lo que se sancionó fue lo que dice Heriberto, negar. Y entonces, ¿qué pasó? El Tribunal Constitucional español la declaró inconstitucional porque dijo, no es negar lo que se sanciona. Negar tiene que estar vinculado con una finalidad. Y la finalidad que aceptó el gobierno español y en general en Alemania y en Francia fue que estuviera vinculado a un acto de discriminación antisemita. Lo que nosotros hemos hecho es vincular el acto de negar, que es deplorable cuando se niega cualquier hecho que consideramos que ha marcado la historia de nuestro Perú, lamentablemente, pero en este caso es negar vinculado a generar la comisión de un delito de terrorismo o vinculado a adoctrinar para fines terroristas. O sea, el bien que estamos nosotros pretendiendo proteger es la seguridad en la forma en la que la daña el terrorismo. Ese es un primer tema. Y el segundo tema que señala Heriberto es que no se puede utilizar una norma derogada, pero por supuesto que no. Lo que estamos haciendo es que tienes que utilizar un medio público para negar un hecho recogido en una sentencia. No es cualquier hecho, es un hecho, no es histórico ni que el juez tenga que inventárselo, es el que una sentencia señala. Las sentencias dicen claramente, te sanciono a 35 años por A, B, C, D, que configuran todos estos delitos. El tema es que en esa época esos hechos, que seguramente eran los mismos hechos que se cometieron en el 90 o 95, no estaban en la última norma, porque no estuvimos preparados en el 80 ni en los 90 para combatir la locura del terrorismo. Es como que tú me pidas que un país está preparado para prevenir que un loco va a meterse a matar a 20 niños. No está en la mente de los seres humanos actos irracionales como estrellar un avión en una torre. Por eso es que nuestra legislación siempre llegó después, y el negacionismo también está llegando después, porque no se nos ocurrió que el terrorismo, después de haber aplaudido todas las matanzas que he mencionado Heriberto, además muy bien citada, Lucanamarca, Soras, en fin, lo que pasó en Miraflores, después de todo eso, hoy lo que iba a hacer era negar eso. ¿Tú crees que un joven de 20 años hoy se metería al terrorismo de 18 años si le dicen, sí, mira, yo en nombre de los pobres maté a los pobres entre los pobres, a machetazos, a pedradas, les quité la oportunidad de tener una vida en nombre de la justicia social? Lo niegan. Y eso es lo que estamos sancionando, el negar un hecho para permitir que jóvenes ingresen a hacer terrorismo. O sea, estamos en eso frontales. Y yo estoy segura que cuando se arregle el tipo y se ajuste el tipo a las demandas y aclaraciones de Heriberto, él también lo va a apoyar. Ya usted ha sido bastante clara ¿no? en explicar el espíritu de la ley, digamos. Sin embargo, la posición del congresista Benítez, Heriberto Benítez en este caso, me parece que no dista mucho, sino que está siendo un poco más enfático en algunos aspectos que quisiera pedirle, por ejemplo, que nos enfoque un poquito más. Claro. Mira, por ejemplo, si nosotros recogemos la fórmula legal que se ha aprobado, se habla de que debe existir, para poder sancionar el negacionismo, una sentencia judicial firme. Una sentencia judicial firme quiere decir que es un fallo que se dio en un proceso que ya terminó, que ya no cabe apelación ni impugnación, y que protegida por la majestad de la cosa juzgada. Si ese tema, el juez, producto de que alguien niega un hecho, se va a poner a investigarlo, puede implicar que el juez tenga que revisar la cosa juzgada, porque va a tener que revisar ese fallo, va a ver el que lo niega, y qué pasa si el juez dice, efectivamente usted negó,
se equivocó el fallo. O si el juez dice, no, usted no negó, entonces el fallo estaba bien. Entonces el juez va a comenzar a hacer comparaciones históricas y del fallo da dictado. Y puede correr peligro porque eso podría dar lugar a que el condenado presente un habeas corpus y diga, en vista de que usted dijo que eso no era negación, entonces puede suceder tal cosa. Entonces mira la consecuencia, sobre todo en nuestro Poder Judicial, con los jueces que tenemos hoy en día. Sí, pero aquí un poquito para ir redondeando también la idea y el tema. Efectivamente, lo que nos dice es que va a tomar incluso más tiempo, incluso más recursos. Pero miremos de aquí en adelante también, ¿no? O sea, y a la luz de los últimos hechos. Esto me parece salta a la luz a partir de que vemos, por ejemplo, un Movadef que busca fortalecerse en las zonas de frontera, que busca establecer aliados por todos lados y que está atacando y usando la misma estrategia, atacar o entrar en las universidades nacionales con los más jóvenes. Sí, pero mira, ten en cuenta una cosa. ¿Qué pasa con los profesores, por ejemplo, que han sido sentenciados por terrorismo? Mira, tú con esta norma, personalmente creo no vas a enfrentar al Movadef. De repente, en teoría, dirás, mira, ahora al que niega lo voy a meter preso. Ya, digamos, porque siempre y cuando promueva el terrorismo. Eso de promover el terrorismo, dejarlo tan abierto para un juez o un fiscal. Sí, pero no es una falencia de la ley, del proyecto de ley aquí, no. Pero por eso se supone que tiene que ir un debate para buscar que mejorar una reacción. Entonces, si encontramos o dejamos abierta una puerta, una ventana, los inocentes, las víctimas son las que van a caer. Entonces, tú tienes al Movadef que está saliendo a reivindicar determinadas situaciones, están hablando, están opinando. Vas a comenzar a criticar las ideas, vas a cuestionar fallos de condenados, niegas determinados hechos. Perdóname, la opinión puede ser crítica, la opinión no necesariamente favorable, puede ser contraria, la opinión puede ser negar. Y hoy en día la propia Constitución dice que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica por cualquier ciudadano. ¿Y qué pasa si mi crítica es negativa? Si mi crítica es en contra, un analista, un historiador, un hombre que hace política, comienza que dice, yo creo que efectivamente Sendero Luminoso actuó porque el Estado abandonó a los campesinos y ellos trataron de ganárselo con actos de violencia. Si yo te dijera eso hoy, estaría preso mañana. No. Sí, me llevan. Oye, eso es parte del debate. Me abre un proceso. Entonces, esa es mi preocupación. Aquí yo quisiera expresarles algo que está sucediendo en este momento aquí, ¿no? O sea, nosotros no tenemos claro realmente lo que se ha aprobado. En primer lugar, porque no lo conocemos en su totalidad, ya que es una modificación de la propuesta del Ejecutivo. Sí. En segundo lugar, en el Congreso todavía eso no está claro. Entonces, ¿cómo hacemos que otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, lo tenga claro? Y que lo aplique en realidad con justicia, ¿no? O que en todo caso efectivamente sea una herramienta que ayude a combatir el resurgimiento del senderismo, del Movadef y algunos otros movimientos que están tratando de utilizar ya no el fusil para convencer o hacerse el poder, sino el convencimiento, la doctrina, el adoctrinamiento a través de las aulas en aquellos que no tienen ni la más mínima idea de lo que fue el terrorismo, jóvenes de 16, 17, 18 años. Entonces esto todavía no se avisora con un buen proyecto, ¿no? Mira, esto lo que estamos haciendo ahora es lo que deberíamos hacer con todas las normas. O sea, cualquier norma de derecho penal, cualquiera, sobre todo derecho penal, tiene siempre estos temores. No es la única norma que dice el que hace esto con la intención de eso, se llama dolo subjetivo del tipo y requiere un trabajo muy minucioso del legislador. Y lo que se está haciendo ahora, debatir una norma, cuestionarla, poner las preocupaciones sobre la mesa, enriquece las leyes. Por eso es que se han tomado 6 meses, desde agosto hasta diciembre, en preparar un proyecto que no sea inconstitucional, que entendiendo el espíritu y la realidad, porque la realidad es que eso está pasando, y que tenemos que estar listos para enfrentarla. No con esto se va a terminar el terrorismo. O sea, por favor, no seamos ilusos, esto requiere una política criminal mucho más integral, pero hay que ir... El rol de los partidos políticos, ¿no? Y hay que ir, por supuesto, pero hay que ir entregando las herramientas para ir corrigiendo esas deficiencias. La norma se podría debatir en la comisión permanente. Yo considero que el momento oportuno es el pleno, porque requiere un mayor debate, porque nos da 2 meses más de reflexión, porque se puede ir a explicar a IPIS, por ejemplo, que tiene una posición que yo comparto, pero que no es cierta. IPIS señala que la libertad de expresión no está garantizada. En primer lugar, la libertad de expresión no es un tema de periodistas. La libertad de expresión es democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia. Así que tratemos de protegerla a todos. Pero eso ya está garantizado con el artículo 20 del Código Penal. Y yo no voy a subestimar a los periodistas pensando que tengo que repetir lo que ya dice el Código Penal, porque
no entienden. Eso es, no lo voy a subestimar. El problema no es que los periodistas no lo entienden, el problema es que los jueces no lo entiendan. Pero los jueces lo entienden, o sea, tampoco generalicemos. En nuestro Poder Judicial el problema que hay es de corrupción, no de entendimiento, que es diferente. Entonces las normas deben ser más claras para que no se dé espacios a la corrupción. Pero es que no es norma clara. O sea, digamos cómo son las cosas. Nuestros jueces son muy preparados. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay algunos jueces que son unos sinvergüenzas. El aspecto moral. Y eso no se trata de que una norma esté bien escrita o no. Se trata de que al corrupto, igual que al terruco, igual que al delincuente, lo pongas donde tiene que estar, en la cárcel y no administrando justicia, porque si no, tendríamos que sacar todas las leyes, porque todas pueden estar sujetas a... Lo interesante es la forma como se ha abierto el debate en razón de ese tema. Les agradecemos muchísimo. Si me permite, 10 segundos. Muy chiquito, permítanos, muy brevemente. Lo que pasa es que al legislar en materia penal hay que ser preciso. Sí, claro. Si tú dejas abierta una mínima ventana, por ahí se te escapan o por ahí viene el abuso. Y además nuestra Constitución dice que no debemos legislar por la diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. Entonces no vamos a hacer una ley con nombre propio que diga Movadef. Entonces hay que darle el marco legal, hay que construir el edificio jurídico, hay que hacer una cirugía democrática y hay que estar en ese tema. Al inicio de esa entrevista se dijo que efectivamente, como toda ley, también es perfectible. Esperemos lo mejor para finalmente para el desarrollo del país. Gracias a los pero dos que quede claro que hay unidad en enfrentar el terrorismo. Marisol Perestello, congresista Marisol Perestello y el congresista Heriberto Benítez. Bueno, ese es un tema que vamos a seguirlo conversando. Sin duda, vamos a seguir debatiendo y poniendo sobre todo en conocimiento de nuestra población, de nuestra televidencia.